Buenas noches, bienvenidos al canal cultural Tepantlaco, al programa Cultura Jurídica, una producción de la revista Tepantlaco y la Universidad Tepantlaco. Gracias por acompañarnos. Hoy tenemos como invitado especial al doctor Miguel Cobian Andrade y al doctor Julio Humberto Hernández Fonseca. Adelante. El tema que nos ocupa en la conversación del día de hoy es el relativo a las reformas recientemente publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011 y el 10 del mismo mes. El primero, en relación con el juicio de amparo, y el segundo, relativo al tema de los derechos humanos. Dentro de esta conversación creemos importante partir de esta reforma que ha causado confusión actualmente en los foros, la trascendencia del cambio del título primero, del capítulo primero de nuestra Constitución, que antes de la reforma decía de las garantías individuales, y la reforma en esa parte se determinó de que se denominará de los derechos humanos y sus garantías. Doctor, esta modificación me toca que refleja un aspecto de gran relevancia en cuanto al desconocimiento del concepto esencial, sustancial de derechos humanos y el conocimiento de lo que es el concepto de garantías individuales o garantías constitucionales. Dos aspectos muy importantes. Esta reforma que estamos comentando en el simple título, ¿qué le refleja a usted? Bueno, efectivamente nos ocupamos hoy de un tema muy importante y como siempre me da mucho gusto estar en esta emisión junto a dos distinguidísimos conocedores de la materia constitucional y de amparo, el licenciado Jesús Alcaraz y Orozco y el doctor Julio Humberto Hernández Fonseca, que como en otras emisiones nos ilustran con comentarios muy puntuales y muy profundos sobre la temática que hemos estado abordando, pero en este caso sobre algo que es muy importante porque ya se trata de reformas constitucionales, ya se pondrán en vigor en algún caso en el mes de octubre y en el otro caso pues ya están en vigor. Entonces, lamentablemente, y aquí lo subrayo, nos enfrentamos a la necesidad de hacer comentarios como especialistas, como estudiosos, después de, cuando habría sido muy conveniente que pudiéramos hacerlo antes de. Yo quisiera aprovechar esta primera oportunidad para hacer una reflexión general y una particular sobre el tema específico de la denominación del primer capítulo de la Constitución. La general es que salta a la vista, a mi juicio, que el objetivo de esta reforma, que es un objetivo muy encomiable, consiste en ampliar la protección de los derechos humanos, como se les llama ahora, tanto desde el punto de vista sustantivo, por ejemplo, mediante la incorporación de los tratados internacionales al texto del artículo primero de la Constitución, y también desde el punto de vista procesal, mediante modificaciones a los artículos que se refieren a la materia del amparo, fundamentalmente el 103 y el 107. Entonces, hay que partir de que el objetivo, la idea es encomiable, es aceptable, pero definitivamente yo considero, de la lectura, del análisis que hemos hecho de esta reforma, de estas dos reformas o decretos de reforma, creo que este objetivo no se ha logrado con estas modificaciones. Más bien considero que se ha creado una confusión muy profunda, muy amplia, que iremos analizando a lo largo de esta emisión, y que al final, sin que sea esto
constituirnos en aves de malos augurios, creo que al final el resultado va a ser contrario a lo que se esperaba, porque de entrada salta a la vista que va a haber muy distintas interpretaciones a lo que aquí se establece por deficiencias de carácter técnico, de carácter legislativo, y seguramente criterios muy distintos que al final van a redundar en perjuicio de la protección de los derechos humanos. Lamentablemente creo que la técnica fue deficiente, aunque el objetivo desde luego lo compartimos como especialistas. Específicamente en cuanto a esta denominación del capítulo primero, sí, ciertamente yo creo que se incurre en una conclusión que era mucho más amplia y completa la denominación anterior, y ahora, con el ánimo de manejar un concepto aparentemente más moderno y mucho más cercano a la protección prácticamente ilimitada de los derechos de las personas, se ha utilizado esta denominación de derechos humanos, pero a mi juicio se están confundiendo los conceptos y todas sus implicaciones normativas. Esto lo hemos platicado los tres y coincidimos en ese punto de vista. Yo creo que sería muy interesante conocer, por ejemplo, lo que sobre el particular hemos comentado en el caso concreto del doctor Hernández Fonseca, quien tiene una visión muy particular sobre este aspecto, pero yo de entrada sí considero que la denominación anterior era preferible, era una denominación más amplia en realidad, sí, a diferencia de lo que se quiso hacer. Sí, todos los preceptos contenidos en el primer capítulo de la Constitución, el primer título, el título primero, capítulo primero, pues, se refiere a normas que contienen una serie de garantías de toda índole. Entonces, como este título lo traemos desde la Constitución del 57 y la influencia de esa Constitución del 57 era evidentemente individualista, las garantías se establecieron para la tutela de los derechos del hombre, de los derechos humanos, evidentemente. Y como eran garantías hacia la persona humana, se les denominó garantías individuales. Desde luego que el concepto de garantías, la tutela, la protección de sus derechos se ha venido ampliando cada vez más, y lo que no se consideró en la Constitución del 57 y que ha abarcado en la actualidad es que las personas morales, esas ficciones jurídicas que llamamos personas morales, se han considerado que también son titulares de derechos y obligaciones y por tanto también titulares de garantías. A diario, las personas morales de toda índole, incluso los oficiales, promueven amparo de contratos de cualquier autoridad que vulnere sus derechos de carácter sustantivo. Pero lo relevante es que todas esas garantías contenidas en los artículos que comprende el primer capítulo de nuestra Constitución se refieren a aquellos instrumentos que tienen como finalidad la tutela de los derechos sustantivos en general. Desde luego el hombre, además de ser titular de derechos fundamentales inherentes a su persona humana por el hecho de serlo, también es titular de otros tipos de derechos de carácter sustantivo. Dentro de ese ámbito, pues están los aspectos de carácter patrimonial o de posesión, pero que no son estrictamente derechos inherentes a la persona humana, pero que son también derechos sustantivos y que están tutelados en las garantías. Por poner ejemplo, los artículos 14 y 16 constitucionales. Entonces, el concepto de garantías individuales era un concepto mucho más amplio y más propio hacia la naturaleza de las garantías. Pero bajo la visión de que si queríamos comprender
dentro de esas titulares del derecho también a las ficciones morales a todo tipo de personas, simplemente hubiera sido conveniente llamarla de las garantías constitucionales. Claro. Y este título hubiera abarcado cualquier garantía que se estableciera en la Constitución, establecida o que se estableciera. Y quedaría comprendida lo que la práctica y lo que la doctrina se han conocido también como garantías sociales, por supuesto, ¿verdad? De un concepto más amplio y más propio, se apega más hacia la naturaleza de las normas que contienen las distintas garantías, y aquí incluiría todas aquellas que hemos considerado como garantías sociales. Ahora, con la buena intención de hacer una ampliación a la tutela de los derechos inherentes al hombre, de los derechos fundamentales, que en la actualidad llamamos simplemente derechos humanos, pero que son los derechos fundamentales, no las garantías, los derechos inherentes al hombre, se le modifica y se le titula de los derechos humanos y sus garantías. Y aquí observamos no solo el título de los derechos humanos, como que si hubiera un solo género de derechos, los humanos. Obvio es que todos los derechos son inherentes al hombre, pero los que llamamos humanos y que están contenidos y reglamentados o regulados también en los tratados internacionales son aquellos derechos inherentes al hombre, que también en la doctrina se han denominado derechos fundamentales. Y luego, dice, de los derechos humanos y sus garantías. Esto indica que son las garantías inherentes a esos derechos humanos. Pero el legislador perdió de vista que en todos los preceptos que integran el capítulo primero de nuestra Constitución hay una serie de garantías que no se refieren específicamente a derechos fundamentales, a derechos humanos, sino otra serie de derechos de carácter sustantivo. Y entonces veríamos que en esta serie de artículos del 1.19 que se refieren a las garantías, están tutelándose todo tipo de derechos, como su género lo dice, derechos sustantivos, y dentro de ese género la especie de derechos humanos o derechos fundamentales. Entonces yo creo que el título, que parece muy simple, era más propio el anterior que el actual. El actual como que limita, y esto va a generar que para mí no tiene mayor trascendencia, porque si examinamos el contenido de los artículos que integran este capítulo, vamos a advertir que subsisten, no se tocaron toda esta serie de garantías de los derechos sustantivos, incluso los secundarios, de carácter sustantivo. Pero no faltará que con una poca cultura pueda decir, es que ahora las garantías solo son de los derechos humanos, ya no en género de los derechos sustantivos. Y entonces habrá riesgo de que se pretenda esa limitación. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Es que, digamos que se ha utilizado actualmente el término derechos humanos en un sentido, llamémosle, cualitativo, como tratando de decir, son los derechos más importantes, que vendría siendo algo equivalente a los derechos fundamentales, ¿verdad? Entonces, pero hay otros derechos, y para una persona, un sinfín de derechos, y para una persona, para un individuo, esos otros derechos son tan importantes como sus derechos fundamentales, en cada caso específico. Entonces habría que protegerlos todos. Por eso yo creo que lo acaba de decir el doctor Hernández Fonseca es importantísimo y muy acertado. Quizás
lo más adecuado habría sido utilizar derechos fundamentales y garantías constitucionales, es decir, una idea que dejara en claro que se está haciendo referencia a los derechos de las personas en general sin dejar fuera ninguno y además a las garantías que la Constitución otorga para protegerlos. Y de esa manera habría quedado completo. Sí, sí, y el problema es que esa reforma también fue trascendente en la relativa a la reforma al artículo 103 de la propia Constitución, publicada el 6 de junio, en donde se decía: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por leyes o actos de autoridad que violen las garantías individuales. Entonces, en este precepto se estaba estableciendo la regla general de procedencia del juicio de amparo con bastante precisión. Claro. Es decir, se estableció un proceso de control de la constitucionalidad de cualquier acto, de cualquier autoridad que vulnerara esas garantías. Sí. Pero como que esa tendencia a esa influencia que ha borrachado ahorita la conciencia jurídica, dijeron, bueno, hay que darle mayor relevancia a los derechos humanos. Los derechos humanos siempre han estado en la Constitución. Claro. Ahí estamos. Incluso la tutela de los tratados internacionales. Porque los tratados internacionales, como ley federal que son, podrían ser reclamados, pueden ser reclamados actualmente a través de las garantías de legalidad, por actos de privación de cualquier derecho humano o por actos de simple molestia a cualquier derecho humano, regulado o definido en cualquier tratado internacional, que nunca se supo manejar de este modo, pero la ley no tenía ese efecto. Bien. Pero si se hubiera pretendido, si se hubiera, bueno, se pretendió ampliarlo más, pero si se hubiera hecho con mayor cuidado, con un poco de más conocimiento de la teoría constitucional, se habría advertido que si ese artículo se hubiera modificado el término de garantías individuales por garantías constitucionales o por las garantías que esta Constitución otorga, el concepto quedaba mucho más amplio y no excluía ningún derecho. Y entonces conservaba la amplitud que se pretende y además con la ventaja de que se conservaba el juicio de amparo como un auténtico control de la constitucionalidad de los actos de poder político a través del control concreto. Claro. ¿Sí? Pero ahora veamos esto, ¿cómo quedó? Dice el artículo 107 actualmente: los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite, fracción primera, por normas generales. Cambiamos el sustantivo leyes por normas generales. Pero este cambio de sustantivo leyes por normas generales viene a implicar no una mejor tutela, al contrario, trastornar la competencia originaria de nuestro Supremo Tribunal, de nuestra Suprema Corte de Justicia, porque ahora tendrá como competencia originaria el conocimiento de los recursos de revisión contra cualquier amparo, por violación a cualquier norma, o con motivo de cualquier norma general. Y dentro de eso están las leyes federales, las leyes locales, tratados internacionales, reglamentos federales, reglamentos locales, circulares, los actos reglas,
y acuerdos generales. generales. Y entre otros, los que conocemos ordinariamente como las misceláneas fiscales, entre otras. Y eso obligará a la Corte a que emita un acuerdo general con la finalidad de delegar esa competencia en los tribunales colegiados, porque la finalidad no era que la Corte se agobie de nueva cuenta con asuntos que no tienen la mayor trascendencia nacional. Vamos a hacer una pausa para continuar comentando el resultado de esta reforma de nuestro artículo 103 constitucional. Continuamos pues con nuestros comentarios. Entonces, este problema. Luego, el propio artículo dice, por normas generales, actos u omisiones de la autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por esta Constitución, así como por los tratados internacionales. Vemos aquí en una primera visión. Habíamos dicho que el juicio de amparo, de acuerdo con el texto anterior, estaba contemplado como un proceso de control de la constitucionalidad de los actos de poder político. Sí. Ahora, en lugar de mejorarlo, en lugar de perfeccionar ese proceso de control de la constitucionalidad, le agregamos otro objeto de control: los tratados internacionales sobre derechos humanos, los tratados internacionales en general de que México sea parte. Aunque aquí el texto, volvemos, es muy confuso, porque si traemos la idea anterior de actos que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección, estamos haciendo una limitación hacia los actos que violen solo derechos humanos. Y hay un riesgo que se malinterprete en que se están excluyendo toda la serie de derechos sustantivos que no tengan el carácter estricto de derecho humano. O sea, que no sean derechos Que no fundamentales. sean derechos fundamentales, exactamente, ¿sí? Y segunda, que al introducir como parámetros de control los tratados internacionales, estamos transformando el juicio de amparo de un puro control de la constitucionalidad a un proceso de control mixto de la constitucionalidad y de legalidad. Esta es una deformación en el proceso de amparo que tanto recibimos y tanto habemos cuidado, ¿verdad? Entonces, vemos pues que no fue muy afortunada esta reforma. Otro de los temas que ahorita, ya que estamos en los derechos fundamentales, antes de comenzar ahí sobre el tema del interés jurídico y el legítimo para la procedencia del amparo, me gustaría que platicáramos de la reforma al artículo primero en su tercer párrafo, que establecía: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias. En general, cualquier acto. Claro. Esta norma tiene un sentido amplísimo de tutela, porque las preferencias pueden ser no necesariamente de carácter sexual o de género, ¿sí? Sino que hay preferencias religiosas, hay preferencias sociales, hay preferencias políticas y ideológicas. Entonces, en la reforma al artículo primero se establece, dice: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud,
la religión, las opiniones como estaban antes, y luego cambian en lugar de las preferencias a las preferencias sexuales. Puntualizar, por querer tutelar con mayor precisión esa prohibición de discriminación de origen sexual, la limitan, porque en el término anterior estaban perfectamente comprendidas. Claro. Sí, absolutamente de acuerdo. Por eso decíamos al principio que habíamos estado comentando estas reformas y una primera conclusión era que la intención era muy buena, ampliar la protección de los derechos, de incorporación de los tratados, etcétera, pero el resultado, por lo menos lo que se lee en la reforma, no solamente no alcanza el objetivo en muchos casos, sino que puede ser inclusive el contrario, como en este ejemplo concreto. Ahora solo quedan protegidas las preferencias sexuales, ya y no, todas las demás no. no. Entonces, bueno, ¿para qué entonces haber hecho esa precisión si ya estaba comprendido en preferencias? Ahora, aquí es interesante señalar que efectivamente una de las novedades es la incorporación de los tratados internacionales en materia de derechos humanos al artículo primero. Ya en alguna emisión anterior hicimos un análisis sobre el artículo 133, lo que nosotros consideramos que es el contenido y la naturaleza de un tratado internacional, como es literalmente imposible sostener siquiera, mucho menos demostrar que un tratado esté al mismo nivel de la Constitución o por encima de ella. En fin, todo esto ya lo analizamos, pusimos ejemplos de las instituciones europeas, nada menos que en Europa, donde lo que ha dado lugar a la integración europea han sido tratados internacionales, a pesar de lo cual, constituciones como la de Francia, la de España y algunas más, señalan textualmente que cuando un tratado internacional aprobado ya por las instancias competentes internas de cada país sea contrario a la Constitución, para que ese tratado se pueda aplicar, primero se tiene que reformar la Constitución, con lo cual queda clarísima la jerarquía de los tratados con relación a la Constitución. Bueno, eso ya lo hemos comentado varias veces. Ahora, aquí el problema es que se incluyen los tratados internacionales en el artículo primero cuando se trata de derechos humanos. Entonces se está creando un problema muy serio que tiene distintas vertientes, pero de entrada, como decía el doctor Hernández Fonseca, de entrada se está ampliando el parámetro de control de la constitucionalidad. Ahora resulta que tenemos que ver que los actos de las autoridades no vulneren los derechos establecidos en la Constitución, pero tampoco vulneren los derechos establecidos en los tratados internacionales cuando se trata de derechos humanos, para emplear esta terminología. Entonces, ahora resulta que hay tratados que aparentemente estarían ya insertos en la Constitución de forma expresa, que serían los relativos a los derechos humanos, y otros tratados que no estarían en ese nivel, a menos que se hiciera la misma interpretación tradicional del artículo 133. Entonces volvemos al mismo punto. Si ya todo el mundo o la mayoría coincide o acepta la idea errónea, desde luego, de que los tratados internacionales están al nivel de la Constitución, pues entonces ya para qué especificar lo relativo a los derechos humanos. Entonces, si están de acuerdo con el 133, pues entonces ahí estaban también los de los derechos humanos. Si no están de acuerdo, como es nuestro caso, pues entonces sencillamente los tratados internacionales tienen que estar exactamente en la jerarquía inmediata posterior a la de las normas constitucionales, y en una jerarquía que tampoco tiene nada que ver en términos de suprasubordinación con las leyes federales. Es decir, es Constitución, acá los tratados internacionales, incluidos los de los derechos humanos, y acá las leyes. Entonces, ahora de entrada, nada más como una idea inicial, yo no sé qué va a ocurrir con la tesis de la Suprema Corte, según la cual aquí está la Constitución, aquí están los tratados, sin distinguir si son de derechos humanos o no, y acá las leyes. Entonces ahora resulta que los tratados con los que se ve el artículo primero, pues quién sabe dónde queden, ¿no? Va a tener que ser modificado ese criterio para que queden acá, pero va a haber otros que van a quedar acá. Es decir, todo esto refleja una técnica muy deficiente, pero como dijo hace un rato también el doctor Hernández Fonseca, lo que revela en el fondo, muy en el fondo, pues es, como lo hemos dicho en muchas otras ocasiones, un desconocimiento de la teoría de la Constitución científica. Si esto se manejara en nuestro país, este tipo de reformas se harían de otra manera y los objetivos se cumplirían, que eso es lo importante. Sí, y a propósito, bueno, de
ese problema de juicio de amparo que se ha bajado a un vulgar proceso de control de legalidad, que en realidad los tratados todos siguen estando tutelados a través del juicio de amparo. Siguen estando, siempre han estado. Quizá por desconocimiento muchas veces no se ha pedido, pero no es porque por un defecto de la ley, por desconocimiento de la ley. En la reforma actual también, sobre ese tema, que ya tú apuntabas también la reforma al artículo 105, fracción segunda, inciso G, que dice, las acciones de inconstitucionalidad que tengan por objeto plantear la posible contradicción entre una norma general y esta Constitución, control abstracto de constitucionalidad. Absolutamente. ¿Sí? Dice, las acciones de inconstitucionalidad podrán ejercitarse dentro de los 30 días naturales, pero el término ya sabes que no es compartido, siguientes a la fecha de publicación de la norma por, inciso G, la Comisión Nacional de Derechos Humanos en contra de leyes de carácter federal, estatal, del Distrito Federal, así como de tratados internacionales celebrados por el Ejecutivo Federal y aprobados por el Senado de la República, que vulneren los derechos humanos consagrados en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que México sea parte. Esto, como vemos, no es congruente con el objeto de la acción de constitucionalidad como control abstracto de la constitucionalidad. Aquí hay esta confusión en que pues, podemos hacer valer la contradicción entre tratados. Un tratado que sea contrario a otro tratado como tema de acción de inconstitucionalidad. Sí, aquí esto es algo, sí, francamente muy lamentable, por dos razones. La primera, porque ya lo decíamos hace un momento, se está creando un parámetro adicional de control de la constitucionalidad que no puede tener jerarquía, que son los tratados internacionales que contengan derechos humanos. Pero, para decirlo en breve, vamos a ser el único país del mundo, lo menos de los que se asemejan más a nuestro sistema constitucional. Vamos a ser el único en el que, escúchese bien, un tratado internacional va a poder ser juzgado en términos de jerarquía normativa, no de contradicción normativa, sino de jerarquía, o sea, como un acto de jerarquía inferior, va a poder ser considerado con relación a otro tratado internacional. Es decir, se va a firmar el tratado A, que no contiene derechos humanos, y ese tratado, que sería objeto de control de la constitucionalidad, ahora se va a comparar, si es que así lo plantea la Comisión Nacional de Derechos Humanos a través de una acción de inconstitucionalidad, se va a comparar no solamente con la Constitución, que sería lo correcto, el parámetro de control, sino ahora se va a comparar con los tratados que contengan derechos humanos. O sea, un tratado que se considera subordinado a otro tratado. Es decir, un hijo que se llama González Sánchez, ahora va a ser el parámetro del control de la constitucionalidad de un hermano suyo, que también se apellida González Sánchez, pero considerado de jerarquía inferior. Cuando el único parámetro razonable es el papá González y la mamá Sánchez, la Constitución. No, ahora resulta que hay un hermano que está al nivel de la Constitución porque le gustó estudiar los derechos humanos. Entonces los hermanos menores van a ser comparados con su hermano mayor. Eso normalmente va a pasar en México. Y ahora esto lo explicamos en términos teóricos, que ya en sí es insostenible, pero ¿qué va a pasar en términos prácticos? No quiero ni siquiera imaginarme todo. Va a generar una serie de problemas, pero esto también ya se han estado escuchando opiniones en que también se está introduciendo el control de convencionalidad en esa norma. Sí, eso también es una cuestión que también está de moda, pero no, es decir, lo único que hay, lo hemos dicho muchas veces en términos de control de la constitucionalidad, es la Constitución, y solamente los casos en los que se crea un bloque de constitucionalidad, como los ejemplos que hemos puesto de Francia,
cuya Constitución señala expresamente que es parte de la Constitución el preámbulo de la Constitución de 1946 y la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano de la Revolución Francesa. O el caso de Alemania, cuya Constitución también señala que determinados artículos de la Constitución de Weimar de 1919 siguen siendo parte de la Constitución alemana. Eso sí es un bloque de constitucionalidad, pero nunca, no hay ninguna constitución europea, por ejemplo, que es donde el derecho constitucional nació y se ha desarrollado a su más alto nivel, que diga que la Constitución más los tratados de X materia son el bloque de constitucionalidad, con relación al cual se van a comparar los actos de autoridad, entre ellos los otros tratados que no sean de derechos humanos. Es decir, todos los tratados pasan por el mismo procedimiento, todos los tratados deben respetar la Constitución, entonces todos tienen la misma jerarquía. Nunca un tratado debe ser asimilado a la Constitución. Aquí lo que se hizo al incorporarlos al artículo primero es acabar de complicar más la de por sí deficiente redacción normativa del artículo 133. Es decir, yo diría que en materia de tratados internacionales, así fuera nada más de derechos humanos, lo que se hizo fue exactamente lo que no se tenía que hacer, o sea, hacer explícita la confusión que ya existía en el artículo 133, pero no resolviéndola, sino haciéndola todavía más profunda como confusión. O sea, si observamos, en estas dos reformas se tocaron varios artículos que tienen que ver con los tratados internacionales, menos el que se tenía que haber reformado, que era el 133. Y yo creo que en realidad el 133 lo único que se tiene que aclarar es que es ese aspecto de ley suprema, Sí, claro. porque suprema solo es la Constitución, Claro. aun cuando habla de las leyes y tratados internacionales que se aprueben por el Senado, por el presidente, que se debe por el presidente con la aprobación del Senado. Cuando dice que sean conformes con esta Constitución, nos está reflejando sin duda alguna la jerarquía de las otras normas, que son infraconstitucionales. Por supuesto, necesariamente. Sí. Otra cosa vinculada también con esto, es que yo diría el aspecto aquí del 107 que también se reforma en relación con La procedencia de la la procedencia de juicio de amparo con el presupuesto procesal para la promoción del amparo, que en la actualidad es exclusivamente el interés jurídico y ahora se agrega el interés legítimo, individual o colectivo. Bien, esto naturalmente que no es malo. Esta es una ampliación hacia otros aspectos que existen tutela. Cuando no hay, cuando una persona o un grupo de personas resultan afectadas por un acto autoritario, pero no precisamente como titulares de un derecho subjetivo. Esto, en tanto se aclara qué se entiende por interés legítimo, va a ahogar los tribunales. Sí, claro. Porque en México, desgraciadamente, estamos muy mal educados. No tenemos ese respeto a la ética para promover el juicio de amparo cuando es verdaderamente necesario. Y lo utilizamos como un pretexto, como un objeto de chicana, como vulgarmente lo decimos, para impedir el cumplimiento de los actos autoritarios, innecesariamente. Bien, ese va a ser un tema sí de mucho interés, El tema relativo al principio de relatividad se conserva en los mismos términos en la fracción segunda, pero luego vamos a ver que hay antinomias, hay contradicciones, porque a través de la jurisprudencia pretendemos darles efectos generales a las sentencias de amparo. Cuando el amparo
como un proceso de control concreto y además sujeto a un principio que desgraciadamente jurídicamente no es tal, pero lo llamamos principio del famoso estricto derecho, que no es propio de un proceso de control de la constitucionalidad. Se le quiere dar efecto de las, dice la fracción segunda reformada: las sentencias que se pronuncian en los juicios de amparo solo se ocuparán de los quejosos que los hubieran solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos si procediere en el caso especial sobre el que verse la demanda. Este es el principio de relatividad con mucha precisión, ¿sí? Pero más adelante se reforma el sistema de integración de la jurisprudencia. Dice: la ley fijará los términos en que sea obligatoria la jurisprudencia que establezcan los tribunales del Poder Judicial de la Federación y los plenos de circuito sobre interpretación de la Constitución y normas generales, así como los requisitos para su introducción y suscripción. Se introduce un nuevo sistema, se interrumpe el anterior que se integraba la jurisprudencia con 5 precedentes en el mismo sentido, no interrumpidos por un contrario. Ahora se requerirán 3, pero cuando se trate de la declaratoria de inconstitucionalidad en leyes, bastará con 2 para que la Suprema Corte de Justicia advierta, comunique al Congreso Federal o local de que ha sido declarada inconstitucionalidad de la ley para que la modifique. Y si en 90 días no la modifica, la Suprema Corte hará una declaratoria de inconstitucionalidad con efectos generales, siempre y cuando esa resolución sea aprobada por mayoría calificada de 8 miembros, como está actualmente en las fracciones de inconstitucionalidad. Sin embargo, tenemos el problema que es jurisprudencia de colegiados exclusivamente, de la Suprema Corte, o también jurisprudencia de los colegiados. Porque la jurisprudencia de los colegiados se entendería como órgano supremo de control de constitucionalidad, que haría un examen de constitucionalidad, un control de constitucionalidad con más elementos, con más seriedad. Y, por supuesto, el resultado deseable sería que en todos los casos la Suprema Corte, cuando examinara la constitucionalidad de una norma general, lo hiciera sin límite alguno. Doctor Cobian, en relación con esta cuestión de los plenos de circuito y la competencia para la declaración general de constitucional de las normas generales, si no hubiera sido más adecuado, ¿sí?, para respetar, ¿sí?, la naturaleza de control concreto del juicio de amparo, ¿sí?, que naturalmente sus efectos deben ser concretos, ¿sí?, que en la acción de inconstitucionalidad que se hubiera ampliado en 105 y los órganos autorizados para promover la acción inconstitucional en abstracto, ¿sí?, y se hubiera evitado mucho problema, porque pues, en el control abstracto, ¿sí?, si se ampliara a los órganos legitimados o autorizados, pues se evitaría muchos problemas, porque pues, ahí ya sería con efectos generales y se evitaría tanto trabajo, acumulación de trabajo en los tribunales, porque pues, ya cuando la ley establezca cómo van a operar esos plenos de circuito, pues ya podríamos saber cómo va a funcionar, pero por lo que se sabe y por comentarios que andan diciendo es de que se va a integrar con los presidentes de los tribunales colegiados, ¿sí?, especializados, ¿sí?, pero sin tomar en cuenta que pues, los presidentes de los tribunales colegiados tienen no solo el trabajo ordinario de los proyectos de resolución, sino que también lleva la instrucción, ¿sí?, todo el trámite. Entonces es mucho el trabajo para un presidente, y si a eso le agregamos, ¿sí?, que van a tener, además de participar en los plenos de circuito, pues eso
va a traer como resultado consecuente pues muchos problemas, ¿sí? Y además, por ejemplo, aquí en el primer circuito en materia administrativa, 18 tribunales, serían 18 los presidentes que intervendrían. Entonces, en lugar de ser más ágil, ¿sí?, podría resultar contraproducente. Sí, yo creo que este es un nuevo error de los muchos que se han cometido, sea en la teoría o sea a nivel legislativo, para tratar de resolver el problema de los efectos de las sentencias de amparo definitivos o generales en contra de normas generales que tengan esa naturaleza, o dicho de manera más clara, es volver otra vez a tratar de resolver algo por el camino más complejo, cuando el camino correcto es precisamente el que señala el maestro Jesús Orozco, que es el de ampliar la legitimación, como comúnmente decimos, de los sujetos que pueden interponer una acción de inconstitucionalidad para darle efectos definitivos a la sentencia correspondiente en contra de una norma general. Es decir, nosotros estamos tratando de resolver este asunto a través del juicio de amparo en un sistema difuso. La única forma de que el amparo pueda tener efectos generales contra normas generales, así como está estructurado actualmente, sería mediante un sistema concentrado en donde una sola instancia un tribunal constitucional conociera de los amparos, pero siempre y cuando, como también ya lo señaló el doctor Hernando Fonseca, esos amparos fueran exclusivamente de constitucionalidad, no de legalidad, porque entonces sencillamente cualquier tribunal constitucional se saturaría en los primeros 4 días de funcionamiento. Pues sí, sería una cosa imposible. Pero es un nuevo error. Yo creo que sería muy importante en los minutos que nos quedan, si el magistrado Hernández Fonseca hiciera referencia a un par de cuestiones más muy importantes de la reforma, por ejemplo, una de ellas, la del amparo adhesivo, porque yo creo que eso también vale la pena comentarlo. Yo no sé si sería conveniente dejar esos temas que faltan para la próxima sesión, porque el tema del amparo adhesivo, la explicación lleva mucho tiempo, por la complejidad del tratamiento, por ver los aspectos procesales que no se veían cuando la persona era beneficiada por la sentencia, ¿sí? Entonces eso implica más tiempo su explicación, no sé qué tiene. Y luego, bueno, a nuestro estimado público le ofrecemos la próxima semana el comentario más preciso del amparo adhesivo, por qué surge el amparo adhesivo y cuál es su finalidad. Muy bien. Pues muchas gracias, buenas noches. Muchas gracias al auditorio y los esperamos próximamente para concluir los comentarios sobre la reforma constitucional. Gracias. Buenas noches.